Entonces, dentro de la bioquímica se estudian, por ejemplo, a las biomoléculas orgánicas, las cuales vienen a ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a reconocer, vamos a recordar, vamos a identificar sobre todo estas moléculas orgánicas, ¿no? Que ahí también están colocadas en alternativas, ¿no? Tenemos carbohidratos, también llamados glúcidos, ácidos nucleicos, proteínas. Estas son las biomoléculas orgánicas. Bueno, entonces, dice la pregunta, dice, desde el punto de vista bioético, señale la alternativa que corresponde a las moléculas más importantes. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista energético, ¿cierto? Desde el punto de vista energético, ¿cuáles son las moléculas, ¿no?, orgánicas, obviamente, más importantes para lo que viene a ser la energía, ¿no? Entonces, ya por ahí están digamos, dando alternativas, ¿no? Por ejemplo, ya respondió Quiñones, Maricielo correctamente, ¿ya? Por ahí han dado también otros estudiantes otras alternativas, otras respuestas. Bueno, claro, en general, en realidad todas las biomoléculas orgánicas son fuente de energía. Es decir, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos son fuente de energía. O sea, cualquiera de esas 4 bimoléculas nos pueden servir como fuente de energía. De todas estas bimoléculas orgánicas que figuran alternativas, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, la que proporciona o la que tiene en sus enlaces una mayor cantidad de energía son los lípidos, las grasas. Entonces, si nosotros medimos básicamente la cantidad de energía que almacenan los enlaces covalentes, las moléculas de grasa, o sea, en los lípidos, obviamente ellos van a contener mayor cantidad de energía. Pero como dice la solución, sin embargo, ¿qué sucede? Sucede de que nuestro organismo, las células, tienen, digamos, una cantidad limitada de enzimas, también una cantidad limitada de tiempo, ya que las células necesitan energía lo más pronto, lo más rápido posible. Requieren energía energía constante para poder mantenerse vivas. Entonces, viendo los lípidos contienen la mayor cantidad de energía almacenada. Sin embargo, nuestro organismo, nuestras células van a utilizar principalmente a los glúcidos, a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos glúcidos, estos azúcares, son de más fácil digestión. Por un lado, se digieren más rápidamente, son metabolizados o catabolizados de una forma mucho más rápida, y es por ello que nuestras células van a utilizar principalmente o mayormente a los glúcidos, a los carbohidratos, para obtener la energía. Entonces, como ya te a pesar, ¿no?, a pesar de que a pesar que los lípidos o grasas nos van a dar una mayor cantidad de energía,
Sin embargo, el descomponer a las grasas, inclusive a nivel celular, digamos, es un proceso muy largo, muy extenso y que va a demorar mucho para una célula. Energía, digamos, de una forma mucho más rápida. Entonces, nuestras células van a preferir a los glúcidos, van a utilizar sobre todo a los glúcidos porque son fuente de energía a corto plazo. Ya, esa es la de todo, es fuente de energía a corto plazo, ¿ya? Que va justamente a permitir obtener más constante y con ello la célula va a realizar sus actividades, digamos, como debe realizar, ¿no? Normalmente, ¿ya? Va a sobrevivir, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo más importantes son los carbohidratos, son los glúcidos. Entonces, la respuesta ¿no? A esta pregunta. ¿Perdón? Bien, pero como te decía al comienzo, en realidad todas las moléculas orgánicas pueden tener lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, también son fuente de energía, también contienen energía en sus enlaces covalentes, pero quienes nos van a dar energía a corto plazo son los carbohidratos, los glúcidos. Entonces son los más importantes como fuente de energía para las células. Bien, entonces tenemos otra pregunta, dice, ¿qué tipo de enlace señala la letra X? Es decir, esta es la letra X y esta es la enlace que señala que se está preguntando, por el que está preguntando. Estos enlaces, ¿no? Que están como puntitos. Entonces, ¿qué enlace estaría uniendo, por ejemplo, este compuesto llamado citosina y este otro compuesto llamado guanina? Entonces, si la guanina se une a la citosina, entonces, ¿qué enlaces hacen posible esa unión? ¿Qué enlaces se pueden formar? ¿Qué enlaces se pueden formar entre la guanina y la citosina? Este enlace se llama el enlace puente de hidrógeno. Enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ese enlace puente de hidrógeno es un enlace que bastante conocido, ¿ya? Recordemos que existe también entre las moléculas de agua. Las moléculas de agua también se unen por medio de enlaces puentes de hidrógeno. Y también se sabe que los enlaces puentes de hidrógeno son aquellos que unen a las bases nitrogenadas. Y obviamente estas bases nitrogenadas en realidad están formando parte de los llamados nucleótidos. Entonces, esto, por ejemplo, representa a un nucleótido. Tenemos acá el fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Entonces, por este lado también hay otro nucleótido que tiene su fosfato, su pentosa y su nitrogenada. Entre esta nitrogenada, esta base nitrogenada, se van a formar enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ya? Bueno, esto, por ejemplo, se observa en la molécula del ADN. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, de importancia porque es la molécula de la herencia, la molécula que posee a las unidades de la herencia, que son los genes. Entonces tiene una composición química que consiste en unidades llamadas nucleótidos, ¿cierto? Este es un nucleótido, este es otro nucleótido, otro nucleótido. Entonces tenemos acá nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido. Y así vamos a encontrar cientos
o miles de nucleótidos formando un ADN. También sabemos que el ADN es un ácido nucleico. Entre esta cadena de ADN y esta otra cadena de ADN, vamos a encontrar estas enlaces de hidrógeno, que además de unir a las bases nitrogenadas, también estos enlaces puentes de hidrógeno van a unir a las cadenas que posee el ADN. ¿Ya? Recordemos que el ADN presenta dos cadenas de polinucleótidos. El ADN presenta dos cadenas de polinucleótidos, es decir, dos cadenas en cada una de ellas hay muchos nucleótidos. Para que esta cadena se una a esta cadena, van a formar enlaces puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y en el ADN se ve, por ejemplo, que las bases se van a unir, son son pares de bases que se juntan, que van a estar siempre unidas. Por ejemplo, la guanina con la citosina, o también ser citosina con guanina, adenina con timina, o timina adenina. T con A con T, C con G, G con C, ¿no? Son uniones constantes, ¿ya? La pregunta era básicamente más concreta, ¿no? ¿Cómo este enlace que une a las bases nitrogenadas es el enlace puente de hidrógeno? Seguimos con otra pregunta de bioquímica. Es uno de los males asociados a la deficiencia de hierro, es la anemia. Esta enfermedad se da por una disminución en la producción de hemoglobina, que es una proteína de tipo. La proteína será proteína de tipo simple, proteína conjugada, será globular, será fibrosa, ¿no? Nos preguntan sobre el tipo de, ¿cierto? El tipo de proteína que es la hemoglobina. Entonces, en la solución tenemos ahí la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína bastante grande en realidad. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. En nuestro caso, sabemos que la hemoglobina la vamos a encontrar dentro de nuestros glóbulos rojos. ¿Qué función posee la hemoglobina? Transportar el oxígeno hacia las células y también transportar carbono, ¿no?, hacia las vías respiratorias para que sea expulsado, eliminado. Pero ya sabemos que la hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Y justamente la función que tiene los glóbulos rojos es transportar estos gases. Pero para ello los glóbulos rojos tienen lo que se llama la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué vemos a esta proteína hemoglobina? En realidad está formada por 4 partes, ¿no? 4 componentes globulares, pero en cada componente, si notamos acá, este es un componente globular, este es otro componente globular, este es otro componente globular y este es otro componente globular. Hay 4 componentes globulares que posee la hemoglobina y en el centro de cada componente globular hay un componente químico que se llama grupo M. Recordemos que la hemoglobina es, bueno, como toda proteína, está de la unión de aminoácidos, ¿ya? Entonces, este componente de la hemoglobina está compuesto de la unión de aminoácidos. Acá también compuesto de la unión de ácidos, todas estas cadenas
en realidad están compuestas de la unión de muchos aminoácidos. A ver, un ratito. Bien, entonces, jovencitos, cada una de estas unidades o componentes de la hemoglobina, este componente, acá, en realidad están formados de la unión de los aminoácidos. ¿Ya? Son cadenas de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, lo que podemos, para comenzar, ¿no? Las proteínas son polímeros de aminoácidos. A ellos se le llama polipéptido, ¿no? Polipéptido. Entonces, esto acá es un polipéptido, este es un polipéptido, otro polipéptido y otro polipéptido. 4 polipéptidos forman una hemoglobina. Y los polipéptidos han compuesto unión de muchos aminoácidos. Sin embargo, parte de polipéptido es el grupo hemo. Este grupo hemo es un componente de este polipéptido. Este grupo hemo está formando parte del polipéptido. Y así vemos que cada polipéptido posee su grupo hemo. Y ese grupo hemo, el grupo hemo que está acá de rojo, no está formado de aminoácidos. Este polipéptido que estamos señalando no posee aminoácidos. El acá tampoco posee aminoácidos. El aquí tampoco aminoácidos. El acá tampoco. Los grupos hemo no poseen aminoácidos. Es un compuesto químico a, digamos, las cadenas de aminoácidos que están a su alrededor. ¿Ya? Entonces, nos estamos frente acá a una proteína que, además de poseer aminoácidos, también tienen otros compuestos químicos adicionales a lo que se llama grupo hemo. Inclusive cada uno de los grupos hemo tienen en su interior hierro, un átomo de hierro, ya formando parte de ese llamado grupo hemo. O sea, acá al medio hay hierro, acá también al medio hay hierro en cada uno de los grupos hemo, ¿ya? Entonces, la hemoglobina no solamente está compuesta de aminoácidos. La hemoglobina también contiene otras sustancias químicas diferentes a las que se les conoce como grupo hemo. Entonces, las proteínas, la hemoglobina en este caso se considera una proteína conjugada, ¿cierto? Es una conjugada porque además de poseer aminoácidos, también tiene otro compuesto químico que se llama grupo hemo, el cual inclusive tiene un centro de hierro, ¿no? Un centro de hierro. Eso hace que se le considere una proteína conjugada. ¿Ya? ¿Qué pasaría si esta proteína solamente tuviese puramente aminoácidos? Si una proteína solo contiene aminoácidos, se le va a llamar proteína simple. Por ejemplo, la insulina, que conocemos que es una hormona producida por el páncreas. Por ejemplo, la insulina solo contiene aminoácidos. ¿Ya? La insulina es una proteína que solamente posee aminoácidos. Entonces, la insulina es una proteína simple porque solo posee aminoácidos. Pero en este caso, la hemoglobina tiene aminoácidos más otra sustancia química que se llama, en este caso, grupo. Entonces, la hemoglobina no solo posee aminoácidos, también otros compuestos químicos adicionales de que este sea una proteína conjugada. ¿Ya? Proteína conjugada, esa es la, vamos,
eh, observación que se le da a esa digamos, a esa proteína, ¿no? Entonces, la actividad, en este caso, la B, ¿no? Respuesta a la B. Bien, pregunta dice, la hipocolesterolemia se caracteriza por un aumento de niveles de colesterol en la sangre por encima de los 200 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando los niveles de colesterol son adecuados, este lípido brinda beneficios a nuestro organismo como, claro, acá, digamos, menciona de que esta enfermedad consiste en una acumulación excesiva de colesterol en la sangre. Nos da inclusive el dato que es cuando nuestra sangre acumula unos 200 miligramos por decilitro de colesterol. ¿Ya? Entonces, esto ya se considera, si está por encima de esa cantidad, una cantidad excesiva de colesterol en la sangre, lo cual puede provocar problemas de los vasos sanguíneos, todo, también inclusive al corazón. Pero lo que nos preguntan es que si el colesterol se encuentra en niveles normales, en niveles adecuados, este colesterol sirve para determinados, ¿no? Como es acá en todo caso, beneficios. Entonces, el colesterol además hay que tener en cuenta que el colesterol es una grasa, es un lípido que forma parte de las membranas celulares, ¿ya? Las membranas de las células poseen colesterol. Eso, por ejemplo, hay que recordar, ¿no? Si has estudiado la membrana celular, visto que el colesterol forma parte de la membrana. El colesterol, en principio, tiene una función estructural. ¿Por qué el colesterol tiene una función estructural? Porque forma parte de las membranas celulares. Es más, la presencia del colesterol va justamente a ser importante para lo que viene a ser darle estabilidad a la membrana celular. Efectivamente, el colesterol da estabilidad a la membrana de las células. Le da estabilidad. Mantiene estable la membrana de las células. Esa función es muy importante del colesterol. Entonces, con eso también reconocemos que el colesterol está en todas las membranas de tus células. Prácticamente todas las células poseen colesterol en sus membranas celulares. ¿Ya? Entonces, es parte de nuestras células. ¿Ya? Entonces, ese colesterol que ya está formando parte de tus células, también es un precursor que origina otros compuestos químicos. Es decir, a partir del colesterol se van a formar otras sustancias químicas, otras moléculas que son muy importantes. Entonces, a partir del colesterol se van a formar, por ejemplo, hormonas sexuales, como es el caso de la progesterona, los estrógenos, la testosterona, que son las hormonas sexuales que se forman a partir de colesterol. ¿Ya? Entonces, el colesterol va a ser un compuesto que se requiere para formar hormonas sexuales. ¿Ya? Bueno, el colesterol es la materia prima para formar hormonas sexuales. De igual manera también el colesterol es utilizado para formar sales minerales, ¿no?
sobre todo sales biliares, que muy importantes para la digestión de las grasas, y estas sales biliares forman parte de la llamada bilis. Y también el colesterol vamos a utilizarlo para formar inclusive vitamina D. La vitamina D es importantísima por absorber el calcio en nuestros intestinos. También es importante reconocer que el colesterol también es un compuesto que se utiliza para poder producir hormonas, por ejemplo, las hormonas corticoides, ¿ya? Las hormonas corticoides, que son hormonas importantes antiestrés, ¿ya? Luego vamos a ver justamente una de estas hormonas más adelante que funciona, ¿ya? Entonces, todo esto nos hace reconocer que el colesterol es un compuesto muy importante, ¿no? Un compuesto necesario y además ya está en todas nuestras células para que, bueno, para el colesterol, usted sabe que para que el colesterol se convierta en vitamina D, simplemente tenemos que recibir la radiación ultravioleta. Si nosotros recibimos radiación ultravioleta, vamos a provocar que ese colesterol se convierta en vitamina D. Ya para que el colesterol se convierta en vitamina D, simplemente tenemos que exponernos a la radiación solar. Ya, la radiación solar hay lo que viene a ser los rayos ultravioleta, que son los que van a impactar sobre el colesterol, provocando la formación de vitamina D. Todo esto hace que al colesterol se le considere como un precursor de otros esteroides, como es el caso de las hormonas sexuales, también las hormonas corticoides, lo que es las sales biliares, la vitamina D. ¿Ya? Por eso la respuesta sería esta pregunta que, digamos, el colesterol va a servirnos como precursor de hormonas esteroideas, ¿no? Las hormonas sexuales son hormonas esteroideas. Hay otras hormonas sexuales, como decíamos, las hormonas llamadas glucocorticoides, también la hormona aldosterona, son hormonas de tipo, digamos, esteroideas, ¿ya? Hormonas esteroideas. Para producir hormonas esteroideas vamos a utilizar colesterol, ¿no? Para producir a las hormonas esteroideas. ¿Listo? Entonces, eso sería, jovencito, con respecto a la pregunta número 4. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 5. Dice, relacione correctamente las siguientes hormonas y su función, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar porque es una pregunta para básicamente hacer las relaciones. A ver, disculpen. Pregunta 5, ¿no? Para ver las relaciones que hay entre hormonas y funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prolactina es una hormona producida por la glándula hipófisis, específicamente por la glándula en su parte anterior que se llama adenohipófisis, ¿ya? Entonces la adenohipófisis, o también llamado hipófisis anterior, produce esta hormona llamada prolactina. Y esta prolactina va a estimular la síntesis de leche materna. Sabemos que la hormona prolactina va a estimular la síntesis de leche materna, es decir, la fabricación, la producción de materna. Sin embargo, también la prolactina también ha sido señalada como una tercera gonadotropina. Tercera gonadotropina o tercera
gonadotrofina. ¿Cuál es la primera y la segunda gonadotrofina? ¿Qué hormona se les considera gonadotrofinas? Por ejemplo, la LH, la hormona luteinizante, es una gonadotrofina. Otra es la FSH, la folículo estimulante, o FSH, también es otra gonadotrofina. Y entonces a esas dos agregamos una tercera gonadotrofina, que va a ser la hormona prolactina. Ya esa va a ser la tercera gonadotrofina, puesto que también esta hormona va a estimular ovarios para que en ellos se desarrollen los llamados cuerpos lúteos. Entonces tiene un efecto sobre, este caso, los ovarios, la hormona prolactina, ¿no? También, ¿ya? La hormona somatomedina C es una hormona de crecimiento, ¿ya? Estimula el crecimiento de los huesos. La corticosterona es una hormona de tipo glucocorticoide, ¿ya? Y las hormonas glucocorticoides son importantes porque también nos ayudan a soportar el estrés, ¿ya? Las hormonas glucocorticoides nos van a ayudar a soportar el estrés. Son hormonas antiestrés. También son antiinflamatorias, analgésicas, ayudar a soportar el estrés. El glucagón es una hormona producida por el páncreas. Ojo, la hormona somatina C la produce el hígado. El hígado produce una somatomedina C. La corticosterona lo produce la glándula suprarrenal. ¿Ya? La glándula suprarrenal produce la hormona corticosterona. El glucagón, ¿quién lo produce? Decíamos, el páncreas. El páncreas produce glucagón. Y ese glucagón lo que hace es aumentar la presencia de glucosa en la sangre. ¿Ya? El glucagón incrementa la producción de glucosa, o mejor dicho, incrementa la acumulación de glucosa en la sangre. Por ejemplo, el glucagón va, digamos, a provocar lo que se llama una gluconeogénesis. ¿Qué cosa es gluconeogénesis? Es la formación de glucosa. Entonces, el glucagón es una hormona que va a estimular a la formación de más glucosas. ¿Ya? El glucagón estimula la formación de más glucosas. ¿Cómo se llama a ese proceso? Se llama gluconeogénesis, que es la formación de más glucosas, de nuevas glucosas. Y eso lo estimula el glucagón, formación de nuevas glucosas. La ISH es la hormona a la que también se le llama la LH masculina. Ya a esa ISH se llaman la LH masculina. Estimula la producción de hormona testosterona. Ya la ISH es la hormona a la que le dicen también digamos, la LH masculina, ¿no? La LH masculina, y esta llamada también o conocida como LH masculina va a estimular, ¿ya? Va a estimular la producción de hormona testosterona, ¿ya? Hormona masculina. ¿No? También acá está la información, entonces si nosotros hacemos las relaciones correctas, la respuesta sería la D, ¿cierto? La D. Vamos a entonces a ver con la pregunta número 6. Vamos a la 6. Bueno, aquí es para ver si es verdadero o falso determinadas afirmaciones, ¿no? Con respecto a estos hormonas, ¿no? Por ahí se habla de
de los glucocorticoides, la aldosterona, la epinefrina, vienen a ser justamente hormonas, ¿ya? Bueno, los glucocorticoides, como ya tú sabes, son producidas en la glándula suprarrenal. Son hormonas que van a promover la vasoconstricción, ¿verdadero o falso? Los glucocorticoides son hormonas antiinflamatorias. Ya se trata de hormonas antiinflamatorias. Los glucocorticoides vienen a ser hormonas que ayudan a reducir la inflamación. Entonces, para reducir la inflamación, lo que tenemos que hacer es reducir el diámetro de los vasos sanguíneos. Y justamente los glucocorticoides van a estimular que se reduzca el diámetro de los vasos sanguíneos. Es por eso que acá sería verdadero que los glucocorticoides van a promover la vasoconstricción, es decir, van a promover de que los vasos sanguíneos acorten sus diámetros, se hagan más delgados, ¿ya? Y con ello también se va reduciendo la inflamación. Entonces, la 1 es verdadero. La 2, la aldosterona inhibe la reabsorción de electrolitos en los riñones. ¿Eso es falso o es verdadero? Eso sería falso, ¿no? Porque en realidad la hormona aldosterona, más bien al revés, estimula la reabsorción de electrolitos en los riñones, ¿no? Entonces, la número 2 sería falso, ¿ya? Debido a que la aldosterona, en vez de inhibir, más bien va a estimular la reabsorción de electrolitos. Y número 3, la epinefrina, que también conocida con el nombre de adrenalina, ya es una hormona que también la conocemos con el nombre de adrenalina. Aumenta la eficacia de la contracción muscular. La hormona adrenalina va a aumentar la eficacia de la contracción muscular, eso es verdadero, ya que ustedes saben que las hormonas como la adrenalina son las que van a, digamos, nos dan a la posibilidad de poder estar en alerta, de poder, digamos, contar con las energías para poder enfrentar una situación apremia, una situación apremiante, una situación donde, digamos, que realizar acciones, ¿no? Que permitan, por ejemplo, la sobrevivencia. Y entonces, la epinefrina, que es la misma adrenalina, es un sinónimo, ¿no? Epinefrina es igual a decir adrenalina. Aumenta la eficacia de la contracción muscular, sí, eso sí es cierto. Entonces, claro, con esto estamos con guías para poder realizar una actividad en mejores condiciones, ¿no? Listo, entonces sería la respuesta a la 6, sería la D. Pregunta número 7. La hormona en el cerebro que evita la reabsorción de agua en los túbulos distales, cercantes de la arteria y conductos colectores. O sea, es una hormona producida en el cerebro. Claro, se está tratando en este caso de qué hormona. ¿Qué hormona se produce en el cerebro? Esto sería en el hipotálamo, ¿no? Ya que se está hablando de la hormona antidiurética o llamada también hormona vasopresina. Esta hormona antidiurética, la hormona TH, es una hormona producida por el hipotálamo. Recordemos que esta hormona la produce el hipotálamo y el hipotálamo es un componente del cerebro, es parte del cerebro. Ya el hipotálamo produce esta hormona ADH, ¿no? Hormona antidiurética, diurética.
Esta hormona ADH lo produce entonces el hipotálamo y luego va a pasar a lo que viene a ser la hipófisis. La hipófisis en su lóbulo posterior, llama también neurohipófisis, va a almacenar esta hormona y luego la va a dejar salir, la va a secretar. ¿Ya? Esta hormona va a estimular también la reabsorción de agua, ¿no? Va a estimular la reabsorción también de iones a nivel de los llamados los conductos de los nefrones, ¿no? De tus riñones. Entonces la respuesta sería la D de dedo. La hormona antidiurética es la hormona que va a estimular la reabsorción de agua en los túbulos distales. Esto sería a nivel de los nefrones, ¿no? De lo que son las unidades de los riñones. Entonces, esta sería la D de dedo. Ahí pasaremos entonces a la pregunta número 8. Bueno, la 8 y la pasada, ¿no? Tienen que ver con esto. Es un trastorno metabólico en el que el exceso de función de la glándula tiroides conlleva a una hipersecreción de tiroxina o de triiotironina. El exceso de estas hormonas induce un aumento global del metabolismo con una elevación del gasto energético, de la producción de calor, consumo de oxígeno y predomina el catabolismo sobre el anabolismo. Debido al efecto catabólico se produce adelgazamiento, la piel se hace fina, aumenta la caída del cabello, las uñas se vuelven frágiles y tienden a separarse del techo unguial. También aumenta la motilidad intestinal, por lo que aumenta el número de preocupaciones. También aumenta la frecuencia cardíaca, se manifiesta el nerviosismo, irritabilidad, insomnio, debilidad en los músculos de la cintura. Todo ello, entonces, nos está hablando de lo que pasa en el hipertiroidismo. Esa es el hipertiroidismo. Es una condición en la que se produce una cantidad exagerada de hormonas tiroideas. Entonces, la glándula tiroides se está produciendo de una forma, digamos, excesiva, ¿no? De una forma excesiva las hormonas tiroideas. Y cuando las hormonas tiroideas se producen en una cantidad excesiva, va a provocar que se acelere mucho el metabolismo de los alimentos, se va a hacer mucho más rápido, también va a haber, digamos, algunos efectos a nivel de lo que viene a ser, como dice ahí, el adelgazamiento de la persona, y ello a pesar de que esa persona come abundante, ¿no? Si una persona come mal o abundante y es muy delgada, desde hace varios años quizás, entonces habría que sospechar posiblemente de un hipertiroidismo, ¿no? También si esta persona, digamos, tiene la piel muy fina, muy delicada, tiene tendencia a que se le caiga el cabello, tiene uñas frágiles, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo ello también tiene que ver con una cantidad exagerada de hormonas tiroideas, ¿no? La enfermedad se llama hipertiroidismo, ¿cierto? Una enfermedad funcional en la que la glándula tiroides está produciendo una cantidad exagerada de hormonas tipo hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, la producción en cantidades excesivas de hormonas tiroideas, a lo que se llama también la hipersecreción, en este caso de hormonas tiroideas, va a provocar que varios procesos que comúnmente llevaban normalmente
se aceleren, se hagan mucho más rápidos o más fuertes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, los latidos cardíacos, ¿no? Se hacen más acelerados, se va a poder percibir, ¿no? Palpitaciones, temblores, por ahí síntomas de ansiedad, ¿no? Bueno, eso cuando se da un hipertiroidismo, ¿no? Cuando está produciendo una cantidad excesiva, exagerada de hormonas tiroideas. Bien, entonces, ello sería con respecto a la pregunta número 8, la respuesta sería la A, ¿no? Un aumento exagerado, excesivo en la producción de hormonas tiroideas va a buscar lo que se llama el hipertiroidismo. Este hipertiroidismo se puede manifestar mediante, ¿no? Mediante, por ejemplo, la tardia, la irritabilidad, también adelgazamiento, son algunos efectos del hipertiroidismo, ¿no? Por un incremento excesivo de la hormona tiroxina, por ejemplo, que es una hormona tiroidea. La 9, la triotironina es una hormona cuyo incremento genera. La triotironina es una hormona cuyo incremento que origina eso, ¿no? Es decir, que se observa en una persona que tiene, por ejemplo, hipertiroidismo. ¿Cuál de estos efectos sería causado por un incremento exagerado de hormona triotironina? Entonces sería el aumento del llamado catabolismo, ¿no? Los procesos metabólicos, en el catabolismo, se van a dar de una forma mucho más acelerada, ¿no? Mucho más rápida. También hay procesos que se van a presentar, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser, digamos, procesos de nerviosismo, de ansiedad, ¿no? En la foto se ve, por ejemplo, hay un síntoma que es la exoftalmia, ¿no? Exoftalmia. Esos son los ojos exoftalmos, ¿no? Ojos salientes, ojos saltones, salidos. Esto se da cuando ya el hipertiroidismo está muy avanzado, ¿no? Está muy avanzado ese hipertiroidismo, ¿ya? Bueno, en cuanto a la pregunta número 9, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, esta enfermedad del hipertiroidismo tiene, digamos, variedades también, ¿no? Hay formas también de hipertiroidismo, hay hipertiroidismos más leves que no requieren ningún tratamiento, el paciente va, digamos, tener que controlar o en todo caso, ¿no? Vivir con esta, ¿no? Tendencia a producir más cantidad de hormona tiroxina, ¿no? Hormonas tiroideas. Hay otros hipertiroidismos que requieren tratamiento médico, uno más que otro, ¿no? Entonces, digamos que es variado, ¿no? O sea, no hay una sola forma de hipertiroidismo, ¿ya? No hay una sola forma, ¿no? Bueno, entonces, y también esta enfermedad nos puede dar a cualquier edad, ¿no? Es decir, el hipertiroidismo puede presentarse ya desde recién nacidos, ya se puede dar también en pequeños, también puede aparecer en adolescentes, puede aparecer en adultez, de pronto, ¿no? Digamos, pudiste haber pasado toda tu vida tranquilo, sin ninguna enfermedad como esta, y de pronto ya en tu adultez comienzas a manifestar síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, hay que ver ahí, ¿no? Cómo se puede controlar, ¿no? Estas enfermedades se controlan con medicación hormonal, ¿no? De eso se encargan los endocrinólogos, ¿no? Los endocrinos que van a encargarse
tratamiento de las enfermedades, ¿no? A ver, la segunda parte de este seminario está a este lado de acá, ¿dónde está? Acá. Estamos aquí en la pregunta 9, vamos a pasar a la pregunta número 10, ¿no? Ahí. Bueno, dice, Juan está lesionado, está haciendo, perdón. Juan está haciendo dieta por lo que prepara al mediodía un filete de pescado al vapor, un alimento rico en proteínas, cuya digestión química inicial sucede en una porción del tubo digestivo denominada. O sea, la pregunta es, ¿en qué parte de tu tubo digestivo comienza la digestión de las proteínas? O sea, ¿en qué parte, en qué lugar del tubo digestivo se inicia la digestión de las proteínas? ¿No? Entonces, como ya está respondido, sería en lo que viene a ser el estómago, ¿no? Es en el estómago donde se inicia la digestión química de las proteínas, ¿ya? La digestión química de las proteínas comienza en el estómago, ¿ya? En el estómago. Es en el estómago donde se va a iniciar la digestión química de las proteínas. No confundir, porque algunos se confunden con el almidón. El almidón comienza a descomponerse en la boca. Ya el almidón se comienza a descomponer en la boca. En la boca iniciamos la digestión química del almidón, de los glúcidos. Pero si nos preguntan dónde comenzamos la digestión química de las proteínas, lo comenzamos en el estómago. En el estómago vamos a dar inicio a la digestión, o sea, a la descomposición de las proteínas, ¿no? Lo que logramos en el estómago es descomponer a las proteínas hasta péptidos o polipéptidos. Por lo tanto, la digestión química de las proteínas en el estómago es de tipo parcial, no es total, ¿no? ¿Dónde se termina de descomponer finalmente a las proteínas? Eso es en el intestino delgado. Ahí se culmina con la digestión. Pero de todas maneras es necesario que el estómago ya avance en la digestión de, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas entonces son digeridas, son desintegradas primeramente en el estómago. Luego seguirá el intestino. ¿Listo? Entonces, eso sería con respecto a esta pregunta número 10. Sería la C, ¿no? 10 la C. Ahorita no es una fiesta, creo, por ahí. Ahí está, con ritmo, con ritmo. Bueno, ahí, acá hay una preguntita, creo. Dice por ahí, el ayuno y el ilion tienen funciones diferentes. Bueno, algunos se diferencian el ayuno del ilio, ¿no? El ayuno tiene más importancia en cuanto a la absorción de nutrientes. El león tiene tejidos de defensa, ¿no? Tejidos que nos van a defender contra las infecciones. Las llamadas placas de Peyer están en el llamado ileón, cumplen funciones de defensa, ¿no? Por ejemplo, en el yayuno no hay placas de Peyer, ¿no? Y más bien las placas de Peyer están en el ileón. Ya en el ileón vamos a encontrar las placas de Peyer, que son las placas de Peyer, que son las que van a contener
glóbulos blancos, leucocitos, ¿no? Tienen linfocitos que nos van a defender contra agentes infecciosos. Pero esas placas de Peyer no están en lo que se llama el yeyuno, por ejemplo, ¿no? Es algo que los diferencia. Bien, pregunta número 11. Los alimentos que consumimos están constituidos por células. En consecuencia, la pregunta es, ¿quién produce enzimas nucleasas? Las enzimas nucleasas son enzimas que van a descomponer a los ácidos nucleicos. ¿Ya? Las enzimas nucleasas son las enzimas que van a ser utilizadas para descomponer, para desintegrar a los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué órgano produce enzimas nucleasas? Entonces, por ahí vamos a ver la respuesta ya. El órgano que produce enzimas nucleasas, el órgano es el páncreas, ¿no? Entonces, el páncreas produce, por ejemplo, las enzimas ribonucleasa y la enzima desoxirribonucleasa. ¿Qué podemos decir de la enzima ribonucleasa? Entonces, la enzima ribonucleasa es una enzima que va a ser producida en el páncreas para ser utilizada en la digestión del ácido ribonucleico, o sea, para descomponer al ARN. Por lo tanto, la ribonucleasa es la enzima que utilizamos para descomponer al ARN, mientras que la enzima desoxirribonucleasa la utilizamos para descomponer al ADN. ¿Ya? Entonces, estas son las enzimas nucleares, ¿no? Posee dos formas, ¿no? Que son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. La desoxirribonucleasa son nucleasas, o sea, son enzimas que producimos en el páncreas para descomponer a los ácidos nucleicos. Para ello hay dos tipos de nucleasas, dos clases de nucleasas, como son la ribonucleasa, que es para desintegrar al ARN, y la desoxirribonucleasa, que es para descomponer al ADN. ¿Ya? Entonces, es importante con respecto a estas enzimas que se producen en el páncreas. Ahí en el cuadrito tenemos una lista de enzimas, donde se producen, ¿no? Donde se encuentran y que, digamos, a quién van a descomponer, ¿no? Cuando dice acá sustratos, se refiere a quién descomponen, sobre quién van a, digamos, actuar, ¿no? ¿Cuál es el resultado, no? ¿Cuál es el resultado de descomponer al ARN, al ADN por parte de las nucleasas? Cuando descomponemos nucleasas, descompone que, digamos, ahí se... Entonces la respuesta sería la de... niño, Oscar ha sido muy aficionado a las golosinas. Han condicionado la aparición de caries en sus dientes. Ya siendo adolescente, siente un intenso dolor en una molar, o sea, en una muela de un diente molar, debido a que el daño ha comprometido la parte más interna del diente, que recibe el nombre de... Entonces, en esta pregunta número 12, vamos a tomar en cuenta algo que es importante, ¿no? A ver, vamos ahí. Tenemos que ver en todo un caso
Claro, ahí la respuesta está en la pulpa, ¿no? Es la respuesta, pero ¿por qué la pulpa sería, ¿no?, la respuesta, ¿no? Bueno, tenemos ahí la estructura de un diente, ¿ya? Bueno, en primer lugar, el diente posee partes externas, como en el caso de la corona, ¿no? Esto le dicen la corona del diente, esto sería el cuello del diente, y esto se dice la raíz del diente, ¿no? Tiene corona, cuello y raíz. Eso en cuanto a las partes externas del diente. La dividimos en corona, cuello y raíz. Pero ya en relación a la composición, digamos, histológica, o sea, qué tejidos presenta un diente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver lo que se llama el esmalte. El esmalte también se conoce con el nombre de marfil. Entonces, marfil y diamante son lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Marfil y diamante es lo mismo, son sinónimos. Este esmalte o marfil está compuesto de células muertas. Ya en el esmalte vamos a encontrar células muertas, un tejido muerto de un aspecto que en realidad es transparente, sino que se ve de color blanco. Ya parece que eso es blanco, ¿no? Este marfil o esmalte. Está formado por células muertas también, ¿no? Es un tejido muerto, pero muy duro, es un tejido bastante fuerte, ¿no? Muy fuerte. Debajo del esmalte está la dentina, ¿no?, que sería esta estructura, la dentina, y más adentro está la pulpa, y esta pulpa, ¿no?, esta pulpa tiene, digamos, un contenido importante, ¿ya? Esa pulpa contiene nervios y vasos sanguíneos, ¿no? Entonces acá se ha señalado la existencia de nervios, esta mira, de nervios y de vasos sanguíneos en la pulpa. Claro, pulpa sería esto, también lo acá también es pulpación. También la pulpa llega hasta las raíces. En la raíz también hay pulpa. En la raíz del diente hay pulpa. También hay pulpa en lo que es la corona. Entonces, esa pulpa que contiene, esa pulpa contiene nervios y vasos sanguíneos. En esa pulpa vamos a encontrar vasos sanguíneos. Todo eso en la pulpa, ¿no? En la pulpa. Bueno, entonces, ¿por qué hay dolor cuando hay caries, ¿no? ¿Por qué hay dolor? Mira, si te das cuenta, para que comience a doler una muela, un diente, la lesión tiene que haber llegado a la pulpa. Porque en la pulpa están los vasos sanguíneos y los nervios del diente. El diente posee también nervios también. Entonces, acá se indica que por acá, por la pulpa, están los nervios. La pulpa posee nervios. Entonces, ¿cómo se da dolor? Para ello, la caries tiene que haber penetrado lo que viene a ser el esmalte, la dentina. Si la caries ha penetrado el esmalte, la dentina, esa caries ha llegado a la pulpa. Y ahí las bacterias están comenzando a descomponer también la pulpa. Tú sabes que la caries lo causa una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que es la bacteria causante de la caries. Entonces, esa bacteria conocida como el Streptococcus mutans es la bacteria que causa caries, y esa bacteria, y repito, llamada Streptococcus mutans, esa bacteria va a comenzar a provocar destrucción de tu diente, comenzando por el esmalte. Por acá se abre un forado, un hueco que va avanzando, va a atravesar, ese hueco va a atravesar la dentina, y luego de traspasar la dentina va a llegar a lo que es la pulpa.
Y como en la pulpa hay nervios, entonces cuando las bacterias comienzan a descomponer la pulpa, va a provocar inflamación y también dolor, ¿no? De todo el diente, porque ahí están los nervios en la pulpa, ¿no? Entonces, si ya una caries es dolorosa, es porque ya esa caries, esas bacterias han penetrado hasta la pulpa. Mira, todo esto de acá se han tirado las bacterias. Entonces, las bacterias han roto tu diente, han provocado un orificio y han llegado a la pulpa, ¿ya? Y están provocando destrucción de la pulpa. Entonces, esa bacteria, Streptococcus mutans, está provocando destrucción en la pulpa. Y como en la pulpa hay nervios, entonces digamos, presencia de bacterias en la pulpa va a provocar dolor, bastante dolor, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer con ese diente, no? Algunos dicen, no, ya no tiene solución, se lo sacan, ¿no? Extracción del diente, pero eso va a traer problemas para su masticación. ¿Cuál sería la solución más adecuada? Sería la de hacer la endodoncia. ¿En qué consiste la endodoncia? En, digamos, penetrar en el diente, hacerle, digamos, el orificio más grande a ese diente, para luego arrancarle los nervios al diente, ¿ya? En una endodoncia lo que se hace es arrancar los nervios del diente, sacarlos, para que ese diente se quede sin nervios, ya no pueda doler. Entonces se hace acá un forado, ¿no? Con ese taladro de agua que poseen los odontólogos, va a ir penetrando, va atravesando la corona, va atravesando el cuello, perdón. Primero el esmalte, ¿no? El esmalte, el cuello, luego llega recién a la pulpa. Pero para llegar ahí ha generado todo un dolor, todo un problema de dolor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? En la endodoncia hay que sacar todo esto de acá. Sacamos parte del esmalte, sacamos parte de la dentina, llegamos a la pulpa, en la pulpa sacamos los nervios, lo dejamos limpiecito, luego lo rellenamos con material de reemplazo, ¿no? Que puede ser, digamos, algunos materiales que van a dejar el diente como si fuese nuevo por un tiempo, ¿no? ¿Ya? En este caso la resina se coloca, ¿no? La resina. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta 12 la B, ¿no? A ver, Miguel trabaja como estibador, pero no ha estado usando faja cuando transportaba el cargamento. Como resultado, le han aparecido una hernia producto de la proyección de una porción del intestino delgado al ocurrir una lesión en la envoltura llamada. ¿Qué envoltura se va a lesionar tanto así que permite que hasta un intestino se tienda a como que colgarse, ¿no? Salirse? Entonces, esa membrana se conoce con el nombre de peritoneo. Peritoneo, ¿no? Entonces, el peritoneo es una membrana, no, pleura no es, la pleura es de los pulmones, ¿ya? Pleura es en pulmones. A ver, peritoneo es la membrana que envuelve a los órganos del abdomen. Es decir, órganos como el hígado, el estómago, el páncreas, el vaso y los intestinos están cubiertos por membranas que se llaman peritoneo, ¿ya? Entonces, esa es una membrana que cubre el interior de tu abdomen, envolviendo tus intestinos, tu estómago, tu páncreas, tu hígado, tu vaso, etcétera. Ese peritoneo es una membrana muy importante, ¿no? Que protege tus órganos. Pero, ¿qué sucede cuando de pronto, como dice la pregunta, debido a un sobreesfuerzo realizado por una persona, un sobreesfuerzo físico, hace que las fibras musculares se separen, se vayan, digamos, separando, provocando que una parte del intestino tienda a alojarse en esta zona del abdomen y luego tienda a salir, ¿no? A tratar
provocar que se rompa digamos, peritoneo. Entonces, los peritoneos son, digamos, membranas que envuelven a los órganos del abdomen. ¿Cómo se genera una hernia? Estos son músculos del abdomen. Estos músculos van a ser, digamos, separados por estas, bueno, los músculos, perdón, van a estar ahí como pared, ¿no? Van a estar como pared, pero lo que va a pasar es que estos músculos, como son como hilitos, ¿no? Son como hilos, así como fibras, comienzan a separarse, ¿no? A distanciarse, digamos, provocando que uno de los intestinos comience a como que a salirse, ¿no? Y a formar esa llamada hernia, ¿ya? Que queda ahí como un bulto que tiende a colgarse, por ejemplo, ¿no? Esa hernia, ¿ya? Bueno, la pregunta básicamente era sobre la membrana, ¿no? Que, digamos, cubre los órganos del abdomen, ¿no? Del abdomen. Sería 13 la hacemos. Pregunta 14 y 15 están unidas con este enunciado, dice, ¿no? La digestión de proteínas comienza en el estómago, la entrada de proteínas al estómago estimula la secreción de gastrina, la cual a vez estimula la formación de ácido clorhídrico. Esta acidez actúa como un antiséptico y mata a la mayoría de los entes patógenos que ingresan al tracto intestinal. Las proteínas globulares se desnaturalizan y esto ocasiona que la hidrólisis proteica sea más eficiente, en el estómago. La pepsina es secretada en forma de pepsinógeno por las células de la mucosa gástrica. El pepsinógeno se convierte en pepsina por el corte catabolizado de la misma enzima, ¿no? El proceso que es favorecido por el pH ácido jugo gástrico. Entonces, en base a este texto hay que responder las preguntas 14 y 15. Ahí dice, para la digestión de las proteínas, las células de la mucosa gástrica producen para poder desintegrar a las proteínas que producen las células de la mucosa gástrica, o sea, que producen las glándulas gástricas. Van a producir una proteína que se llama pepsinógeno, una proteína que luego se convierte en la enzima llamada pepsina, ¿no? Entonces, el pepsinógeno es un simógeno. El pepsinógeno es un simógeno. O sea que es algo así como un antepasado de, digamos, de la pepsina. O es el precursor, mejor dicho, el precursor sería, ¿no? Precursor de la pepsina. Entonces, ahí la idea es justamente que las células que se llaman principales de la mucosa gástrica, esta mucosa posee glándulas, que hay una glándula. Esta glándula es parte de la mucosa gástrica. Ya, esta glándula viene a ser parte de la mucosa gástrica, la glándula gástrica. Ahí hay células que van a producir un conjunto de compuestos químicos que van a formar parte del llamado jugo gástrico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, células de la mucosa superficial van a producir el moco, van a producir péptidos, ¿no? Pequeñas cadenas de aminoácidos, van a producir bicarbonatos, ¿no? Y así vamos a ver que determinados tipos de células van a producir sustancias que en su mayoría van a estar formando parte del jugo gástrico. Bueno, las células principales van a producir la enzima gastrina, los simógenos, van a producir los simógenos. Los simógenos en este caso son proteínas como el pepsinógeno, que es el precursor de la enzima pepsina. ¿Ya? Entonces, acá nos hablan de simógenos. Los simógenos, repito, un ejemplo de simógeno es el pepsinógeno. El pepsinógeno es un simógeno.
El pepsinógeno es un zimógeno. Y este zimógeno primero debe convertirse en pepsina para poder descomponer a la proteína. ¿Ya? El pepsinógeno es entonces un zimógeno, un precursor de enzimas. Este es un precursor de enzimas. Y este pepsinógeno, con la ayuda del ácido clorhídrico, se va a convertir en pepsina, ¿no? Es decir, el ácido clorhídrico va a ocasionar que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Va a provocar, perdón, ¿no? El pepsinógeno es que se convierte en pepsina con la ayuda del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico provoca que este pepsinógeno se convierta en pepsina. Una vez convertido en pepsina, ya va a ser utilizado para descomponer en sus inicios a la proteína. Pregunta 15. La pepsina mencionada en el texto en la descomposición de lo que vienen a ser las proteínas, ¿no? Hidrolizando las proteínas. Es decir, rompiendo enlaces covalentes que hay, en este caso, en las proteínas. Entonces, la pepsina es una enzima ya, derivada del pepsinógeno, como ya hemos visto. Esta enzima va a ir descomponiendo a la proteína, la va hidrolizando, pero solamente la descompone hasta péptidos. Como ya se indicó, es en el estómago donde se inicia, donde comienza la digestión química de las proteínas, mediante la pepsina que descompone a la proteína hasta péptidos. ¿Ya? Lo que hace la pepsina es convertir o van a descomponer a la proteína hasta péptidos, ¿no? Eso implica procesos de hidrólisis de proteínas, ¿no? Hidrolizando esas proteínas. Es decir, destruyendo enlaces covalentes que hay en la proteína, ¿no? Separando los aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Destruyendo algunos enlaces peptídicos, el enlace más importante de la proteína. Pregunta 16, ¿no? La pregunta es bastante directa, ¿no? Porque lo que nos preguntan lo que nos van a preguntar aquí es básicamente dónde es como si te preguntaran dónde es el centro, ¿no? El centro de dónde va a ser el centro, ¿no? Dónde es el centro, digamos, de lo que viene a ser, ¿no? El centro del visual, ¿no? Centro de la visión, ¿no? Donde se procesan los estímulos visuales, es en el lóbulo occipital. Bueno, cada uno de los lóbulos tiene su función, ¿no? Tiene su función, tiene sus áreas, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo frontal es un lóbulo muy importante porque ahí, en ese lóbulo frontal, está procesándose, por ejemplo, lo que viene a ser el pensamiento, lo que viene a ser la toma de decisiones, ¿no? En el lóbulo frontal, ¿no? También está una llamada área de Broca, que es la que te va a permitir elaborar oraciones, palabras, lo que llaman articular la palabra, ¿no? En el lóbulo frontal, por ejemplo. En el lóbulo parietal se procesan los estímulos del tacto, roces, presión, todo ello, ¿no? También ahí se encuentran procesándose los impulsos nerviosos de lo que viene a ser el gusto, ¿no? El gusto. El lóbulo occipital es el lóbulo que se encarga de procesar
estímulos visuales, a lo que vemos, y el lóbulo temporal es el lóbulo donde se encuentra, por ejemplo, la memoria. Ahí, digamos, en ese lóbulo temporal, muy importante entonces para nosotros, ¿no? Ya que ahí se procesan las memorias, ¿no? O sea, la información. También se encuentra lo que vienen a ser áreas para procesar la información sobre lo que es el olfato, lo que viene a ser también eh, la audición, ¿no? La audición. Bueno, ahí la pregunta era más sencilla, básicamente sobre dónde se encuentra, dónde se procesa la información visual, es en el lóbulo occipital, porque en el lóbulo occipital se encuentra el área visual. Dice, Pedro ha conseguido trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de su tía, tiene mucha voluntad por aprender. En cierta ocasión tocó involuntariamente el borde caliente de la olla con la mano, lo cual apartó de manera inmediata. Esta respuesta es mediada por una estructura del sistema nervioso central, cuyo nombre es como si te preguntaran, o sea, esto es como si te preguntaran cuál es el centro de los actos reflejos. Y el centro de los actos reflejos viene a ser, obviamente, la médula espinal. Pues. La médula espinal es el centro del acto reflejo. El acto reflejo es esa respuesta rápida e involuntaria. El acto reflejo es una respuesta que viene a ser rápida, una respuesta muy rápida, una respuesta involuntaria que vamos a realizar para poder, digamos, protegernos de lesiones, ¿no? Que nos pueden provocar algunos objetos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá de repente este señor, de forma casual, no se dio cuenta que su mano estaba pasando por la candela de esta vela. Se quema entonces, ¿no? Al quemarse, rápidamente saca su mano de este fuego, lo retira, ¿no? Lo levanta, ¿no? Esta respuesta refleja es una respuesta que se ha elaborado en la médula espinal, de ahí viene esa respuesta. Sin embargo, para que se ejecute una respuesta, una reacción tipo reflejo, tiene que pasar por un proceso, ¿no? Un proceso al que le dicen el arco reflejo, el proceso del arco reflejo, que comienza en el órgano receptor. El receptor capta el estímulo y lo convierte en impulso nervioso. Ese receptor viaja por medio de la neurona llamada neurona aferente o sensitiva, se envía hacia lo que viene a ser la médula espinal, donde se va a procesar la información, el estímulo, el impulso, luego regresa una respuesta hacia el órgano efector, que es el órgano que va a ejecutar la respuesta, ¿ya? Quien lleva la respuesta se llama neurona motora o neurona, digamos, neurona tipo motora, ¿no? Neurona motora, eferente, también se llama eferente, ¿no? Neurona eferente. Bueno, eso es digamos, el proceso del arco reflejo que permite que tengamos lo que se llama un acto reflejo. Y el acto reflejo es una respuesta que se elabora, se produce en la médula espinal, ¿cierto? Sería, por ello, la respuesta a la pregunta 17 sería la respuesta a la B. Bueno, los pares craneales. Los pares de nervios craneales, sobre esta pregunta, ¿no? Dice, ante la aparición de la COVID-19 han sido registrados diversos síntomas que darían indicios de la presencia de la enfermedad en las personas. Entre ellos destaca la anosmia, que es la incapacidad de oler, posiblemente a causa de la invasión del SARS-CoV-2
a las neuronas olfatorias que integran el par craneal. Bueno, ¿qué cosa es el SARS-CoV-2? Es el virus que causa la enfermedad COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2 es este virus, ¿ya? Este virus es el que causa a la enfermedad COVID-19. Y está demostrado que este virus puede infectar distintos órganos. Al comienzo solamente se creía de que este virus solo afectaba a los pulmones, porque se había comprobado que los alvéolos pulmonares hay células que reconocen al virus y lo dejan ingresar, lo dejan entrar a ese virus. Pero luego se vio que también hay otras células de otros órganos que también permiten o reconocen y aceptan al virus. Ello se debe a la presencia de un receptor que se llama receptor AC2 o llamado también receptor ECA2. El receptor ECA2 o AC2 es un receptor que se encuentra en la membrana de algunas células, de algunos órganos, y que acepta, reconoce a este virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, decíamos, en los alvéolos pulmonares existe una célula que se llama neumocito 2, que tiene ese receptor ECA2 que acepta el virus, lo reconoce y lo deja entrar. Pero no solamente se ha comprobado que el neumocito 2, que es una célula de los alvéolos pulmonares, sean los únicos que tengan ese receptor. Hay también otras células que poseen ese receptor. Y justamente se ha encontrado que hay neuronas que poseen también receptor AC2 o ECA2. Entonces, con ello se estaría comprobando que el SARS-CoV-2, este virus, también puede provocar infección a neuronas también. Y se ha visto algunos casos de infecciones de SARS-CoV-2 en la que hay pacientes que han perdido, digamos, noción, ¿no?, de la realidad. Han manifestado síntomas de enloquecimiento, ¿no?, de esquizofrenia, de alucinaciones, de problemas mentales, ¿no? Habían sido infectados con el SARS-CoV-2, ¿no?, con la COVID-19. ¿Y por qué pasó eso? ¿No? Porque ese virus ya había ingresado a su cerebro, digamos. Había sido aceptado por células nerviosas. Y este virus SARS-CoV-2 puede llegar al cerebro por la nariz. Se mete por la nariz, justamente puede llegar a ingresar al bulbo olfatorio, causando interrupción en la conducción de impulsos nerviosos del olfato, quedan interrumpidos. Por eso que algunas personas con esta enfermedad SARS-CoV-2 no pueden oler, ¿no? Se quedan sin posibilidad de oler. O sea, es un síntoma síntoma de esa enfermedad, ¿no? De que no pueden oler, no tienen posibilidad de poder oler, ¿no? Así sea un olor desagradable, no lo captan. Tienen lo que se llama anosmia. ¿Ya? Entonces, hay pruebas de que este virus, SARS-CoV-2, también pueda atacar células del corazón también, células cardíacas. Hay gente que ha muerto con paro cardíaco debido justamente al SARS-CoV-2 en su corazón, ¿no? Porque hay células musculares que aceptan también a ese SARS-CoV-2. Es decir, que son células que también tienen receptores AC2, ECA2. También se han encontrado células con receptores ECA2 también en los intestinos, también se ha encontrado en los testículos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es un virus ya que tiene efectos multisistémicos, ¿no?, que es lo que se ha podido comprobar. Bueno, la pregunta básicamente sería, ¿a qué par? Claro, acá lo que se menciona en el enunciado es justamente, ¿no?, que el SARS-CoV-2, este virus también es reconocido
por neuronas de los bulbos olfatorios del cerebro. Y entonces este virus va a provocar destrucción de neuronas olfatorias, que son las encargadas de llevar, digamos, la información sobre los olores que se han captado. Entonces, por eso el sujeto se queda sin posibilidad de poder oler, pierde el olfato, debido a que este virus causa la muerte de neuronas olfatorias. Y las neuronas olfatorias forman parte de qué par craneal. Por ahí ya está la respuesta, ¿no? Del par craneal número 1, ¿no? El par 1 es el par olfatorio, el par del olfato. Ahí está, par 1 del par 1. Bueno, los pares craneales son en total 12 pares de nervios. Como puedes observar, se trata de 12 pares de nervios. Estos 12 pares de nervios los podemos agrupar en sensitivos, motores mixtos, ¿no? ¿A qué se llaman nervios sensitivos? Son nervios que van a encargarse de conducir impulsos nerviosos sensitivos, ¿ya? Entonces, los nervios sensitivos van a conducir impulsos nerviosos sensitivos. A ellos se dedican, ¿no? Los nervios motores se encargan de conducir información o impulsos, básicamente de tipo motor, ¿no? Para el movimiento. Y los nervios mixtos son aquellos nervios que poseen ambas ramas. Es decir, un nervio mixto tiene una rama motora y una rama sensitiva. ¿Ya? Los nervios mixtos tienen una rama motora y también poseen una rama sensitiva. ¿Ya? Los llamados nervios mixtos tienen una rama motora y una rama sensitiva. De ahí el nombre de mixto. Y ahí están los nervios con su nombre, ¿no? Bueno, esto es para conocer básicamente, a ver, que por ahí de repente un nervio que sea importante, a ver, y a ver el nervio que es el más tenso, a ver, de estos pares craneales. En su mayoría se originan en el encéfalo, ¿no? A nivel de lo que se llama tronco encefálico, porque la gran mayoría de los pares craneales se originan en el tronco encefálico, o sea, en el encéfalo. De ahí viene el nombre de craneales. Son en total 12 pares, de los cuales 10 se originan en el encéfalo. ¿Cuál de estos pares de nervios craneales es el más extenso y abarca una conexión con gran cantidad de órganos? ¿Cuál sería? El paro olfatorio, el óptico, auditivo, el motor ocular común. ¿Cuál será? ¿Cuál será el nervio craneal? Nervio craneal, el par de nervios craneales, que es el más extendido, que se ramifica más y se conecta con varios órganos. ¿Cuál sería? Es el par número 10, el llamado nervio neumogástrico. También le dicen el vago. Este es el conocido nervio vago. El nervio vago, el par número 10, es un nervio que nace en el tronco encefálico, nace en el encéfalo, y de ahí sus ramas van a pasar por tu tórax, o sea que este nervio tiene ramificaciones que se conectan con los pulmones, con la tráquea, con los bronquios, y también tiene ramas que se conectan con los intestinos, con el estómago, también con el corazón inclusive, también con, digamos, órganos que están en el cuello. O sea que este nervio se conecta con el cuello, con el tórax, con el abdomen, y órganos que ahí se encuentran.
Pues ese es el nervio más extendido, ¿no? El nervio más extendido, con más ramificaciones, el llamado nervio vago, el par número 10. Así es. Entonces, ese nervio puede ser importante, ¿no? Porque obviamente aprenderse no sería, pues, no una pregunta, esa misión de esa forma, no, sino más bien algunos nervios que sean importantes par 10, ¿no? El par de nervios craneales más extendido es el par 10, ¿no? O también el nervio vago o neumogástrico. ¿Cuál sería el nervio que va a ser invadido por el virus de la herpes? Hay un virus que se llama el virus de la herpes 1, de la herpes simple, ¿no? Porque también hay otras herpes también, pero específicamente el virus de la herpes 1, el virus de la herpes 1, eh, que es un virus que provoca lesiones entre los labios y la piel, provoca unas lesiones a las que la gente le dice beso de araña, ¿no? Entonces, esos llamados popularmente beso de araña no es en sí, ¿no?, lo que dice la gente, ¿no? En realidad son lesiones causadas por el virus de la herpes 1. Este virus de la herpes 1 luego se va a meter a un nervio y si se te baja las defensas, ese virus sale otra vez y te va a causar nuevamente lesiones en los labios, por ejemplo, ¿no? Es muy común que aparezca en el ángulo del labio unas lesiones, ¿no?, con granos chiquititos, que luego se ponen como una costra, un poquito dolorosa, ¿no?, más o menos dolorosa, luego desaparece con el paso de los días, ¿no? Semana ya no está, pero claro, desaparece la lesión, pero no desaparece el virus se va a esconder en un nervio que está por acá. ¿Cómo se llama? Nervio que es afectado también, puede ser afectado por el virus de la herpes 1. Es el nervio facial. ¿Y qué pasa cuando ese nervio facial es dañado por el virus de la herpes? Si el virus de la herpes daña el nervio facial, repito, si el virus de la herpes 1 lesiona este nervio, causa lesión, ese nervio deja de funcionar y nos vamos a experimentar es una parálisis facial, o llamada también parálisis de Bell, en la que digamos, lo más común es que la mitad del rostro ya no podamos moverlo, ¿no? Una mejilla, un ojo no podamos moverlo, se queda así como duro. Y esa parálisis de Bell es por una lesión del nervio séptimo par craneal. ¿Por parte de qué? Del virus de la herpes, ¿ya? De la herpes 1. Pero eso sucede cuando se te bajan las defensas, ¿no? Entonces es importante estar atento con tus defensas, darle la alimentación necesaria y también actividad física y tener un buen estado de ánimo para que esas defensas estén siempre al 100%, ¿no? Bien, esos son algunos aspectos que podríamos tomar en cuenta, ¿no? También a ver, ¿cuál es el nervio que te permite mover la lengua? A ver, mover tu lengua hacia arriba, hacia abajo, a los costados, diagonal, como alfombra, como quieras. ¿Qué nervio te permite mover tu lengua bastante? ¿Cuál sería ese par craneal que te permite mover la lengua bastante? ¿Cuál es? Nervio 12, ¿no? El 12º par craneal. El hipogloso, este nervio te permite mover tu lengua como tú quieras, ¿no? Moverlo, para que tú puedas hablar, también conversar, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces, este es
paracraneal que te permite mover tu lengua como tú quieras hacerlo, ¿no? El 12º paracraneal. Permite el movimiento de la lengua. Entonces también el 7º paracraneal permite que tú puedas mover tu cara, ¿no? Tengas expresiones faciales. Bueno, entonces son algunos aspectos que podemos considerar, ¿no? Que sean importantes. Y listo, entonces, jovencitos, vamos a con esto dar finalización a este pequeño seminario, donde hemos visto algunas preguntas que nos han ayudado a resolver o, digamos, a poder, ¿no? Recordar o complementar lo que se ha visto ya en la clase. Bueno, vamos entonces, jovencitos, por ahí algunos chicos han tenido dificultades, ¿no? Para algunas preguntas, ¿no? Dice la 1, la 6, 1, 6, 8, 15 y 17. 1, 6, 8, 15 y 17. Eso es lo que vamos a poner ya. Vamos a entonces comenzar con la pregunta número 1. Vamos a dejarla por acá. Uy, ¿qué pasó? Ya vamos a... O sea que hay dos bloques de preguntas, ¿no? A ver. Ya, a ver, pregunta número 1. A ver, para que puedan tomar nota, vamos a salir de la imagen, ¿ya? O para que puedan tomar mejor la foto, ¿no? Ya, ahí lo que sean la 1, a ver. Vamos a poner la... Están pidiendo varias preguntas.